buenos días, amada Iglesia de la Esclavitud a la Libertad. En esta mañana vamos a dar un minutico más para que las personas que estaban terminando su adoración con los chicos de alabanza se conecten por un momento más. Entonces, un minutico más y ya estoy con ustedes. Bueno, muy bien, nuevamente para todos los de la Iglesia de la Esclavitud a la Libertad, muy buenos días. Espero que hayan estado pasando un tiempo de adoración al lado de los chicos de la alabanza. Hoy los saludo aquí desde su casa, los saludo desde este lugar donde nos congregamos, los saludo desde este hermoso recinto que ustedes y yo hemos construido. Y digo ustedes y yo porque, como siempre me han escuchado decirlo, todos nosotros hacemos parte de este sueño. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, pero también sabemos que el Espíritu Santo está allá, en cada casita, en cada corazón. Y aunque este recinto hoy se vea solo, porque estoy completamente solo aquí en la iglesia, por lo tanto, ustedes se imaginarán el tiempo tan hermoso que he estado pasando durante este momento de alabanza. El Espíritu Santo está en este lugar, y aunque este lugar se vea solo, sé que todos ustedes están ahí, como una sola iglesia, unidos en coinonía. El equipo de alabanza, yo siento que el equipo de alabanza que ustedes hace unos minutitos estaban viendo ahí a través de su pantalla, se acaba de bajar de este lugar. Ustedes dirán, ¿cómo arreglaron todo tan rápido? Así es Dios. Se acaban de bajar de este lugar, pero el Espíritu Santo sigue aquí. Está listo para regalarles a cada uno de ustedes una palabra de bendición que sé que va a ser de edificación para sus vidas. Sé que va a ser de mucho, los va a animar a seguir adelante en su caminar con Cristo. Así que, iglesia, nuevamente buenos días para todos los que se conectan, para todos los que nos están viendo en este momento. Quiero contarles que la casa de Dios está en excelentes condiciones, está muy bonita, está esperando por todos nosotros para que en algún día que nuevamente tomemos la decisión de abrir las puertas, ustedes vengan a este lugar. Pero por ahora no dejen de congregarse, no dejen de orar en sus casas, no dejen de estar en la presencia del Señor y no dejen de conectarse a nuestros diferentes servicios que tenemos en la iglesia. Recuerden que ahora estamos todos los días a las 5 de la mañana, y aunque les puedo decir, no me levanto todos los días a las 5 de la mañana, sí he tratado de estar en algunas de las transmisiones y han sido momentos bien especiales. Si usted ha tenido la oportunidad de conectarse, no lo deje de hacer en nuestra alborada de lunes a viernes a las 5 de la mañana. De otro lado, no deje tampoco de conectarse de lunes a viernes a las 8 de la mañana en una palabra que también tenemos para usted en el programa Del Corazón de Dios a mi corazón. Y nuestros servicios miércoles, viernes y domingos, servicios de familia, miércoles y viernes 8:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Y los sábados, recuerden, cada 15 días a las 5 de la tarde, el servicio de jóvenes. Así que, iglesia,
Espero que estén preparados para escuchar la palabra que hoy el Señor tiene para ustedes. He querido transmitir en esta mañana desde este lugar para hacerlos sentir como en su casa, para hacerlos sentir que este lugar no está olvidado, que este lugar sigue aquí, preparado, listo, y que este lugar es la casa de Dios, pero que el primer lugar es nuestro corazón. Ahí es donde habita nuestro Espíritu Santo. Quiero iniciar este mensaje con una pregunta para todos ustedes. Y si ustedes de los que les gusta escribir mensajes como el que ahora estábamos escribiendo, todos dándole el feliz cumpleaños a nuestro hermano Álvaro, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones y que el Señor le permita vivir con nosotros muchos años más. Quiero contarles o preguntarles en esta mañana, si tú tuvieras la oportunidad hoy de hablar con Jesús, ¿cuál sería la pregunta que tú le harías? Esa pregunta que todo el tiempo está ahí retumbando en tu cabeza, que no sabes cómo responderla, o algo que desde que empezaste en la vida cristiana tú te has preguntado: ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué pasó en los tiempos de pronto cuando en los tiempos de Moisés? ¿Qué pregunta tú le harías a Jesús si hoy tú te encontraras con Él? Si tú eres de los que te gusta escribir ahí en redes sociales, quiero que escribas la pregunta. Quiero que la escribas, quiero que pongas allí. Yo le preguntaría a Jesús esto, porque quiero saberlo, porque quiero entenderlo. Seguramente de las preguntas que ustedes pongan ahorita en este chat, saldrá de pronto otro mensaje. Así que, muy bien, pongan ahí, ¿qué le preguntarías a Jesús? Así como ustedes tienen preguntas para Jesús, yo también tengo las mías. Y no sé si ustedes han visto una película que se llama Click, que es con Adam Sandler, que es muy entretenida para verla en familia, que la repiten muchas veces en televisión y que habla acerca de una persona que tiene un control universal y que puede adelantar a partes de su vida o volver atrás a ver capítulos de su vida, bajarle el volumen a la esposa cuando le da cantaleta, tiene muchas cosas y seguramente uno diría: oye, qué chévere tener un control como estos de esta película de Adam Sandler. Pero mi pregunta está un poco ligada a algo que pasa en esa película, y es en una de las escenas Adam Sandler, que tiene el control y todavía no cree en lo que está pasando, tiene el poder de darle menú, y en el menú puede ver varios capítulos de las cosas que han pasado en su vida. Entonces él puede poner allí el video de cuando él nació, el video de cuando él era niño, lo que pasaba, y tiene este control le da la oportunidad de ver capítulos de su vida. Y yo también, si me encontraría con Jesús hoy, le diría que quiero ver capítulos de mi vida. ¿Qué pasó en tal cosa? ¿Qué pasó en tal lugar? Quiero volver a vivir ciertas experiencias, quiero volver a recordar ciertos capítulos de mi vida, unos que me gustaron mucho y otros que no entiendo por qué pasaron. Y seguramente yo le preguntaría eso a Jesús. ¿Qué le preguntarías tú a Jesús? ¿Qué quisieras que Él te respondiera si hoy tú tuvieras la oportunidad de hablar con Él? Quizá alguno de ustedes dirá: pero eso que quieres saber, MacGyver, tan tonto, ¿cierto? Son de pronto pensamientos banales, pero de pronto alguien o alguno de ustedes le preguntaría a Jesús: ¿cómo hacer, Señor, cómo hacer para yo dejar de hacer lo malo? Señor, ¿cómo hacer? Dime, porque lo he buscado, lo he intentado de muchas maneras. ¿Cómo hacer, Señor, para dejar de pecar? Señor, he intentado de muchas maneras tratar de vivir una vida de obediencia, pero no he encontrado la respuesta, papá, de cómo vencer la tentación, cómo dejar el pecado a un lado. Seguramente muchos tendrán preguntas más serias de las que yo tengo, como estas: Padre, ¿cómo quieres o cómo puedo hacer para vencer la tentación? ¿Cómo puedo hacer para vencer el pecado? ¿Cómo puedo hacer para vencer lo malo?
Yo no sé cuántos de ustedes allá en su casa tengan esta misma pregunta y que si se encontraran a Jesús de frente, le pudieran preguntar y decirle: Señor, dime ese secreto, porque lo necesito, porque no sé cómo hacer, porque he intentado de muchas maneras y nuevamente caigo o me veo en ese lugar donde no me gustaría. Quizá algunos de ustedes también le preguntarían a Jesús: Jesús, dime cómo reaccionar ante la situación que estoy pasando. Señor, dime de qué manera yo debo enfrentar lo que ahora mismo estoy viviendo. El Señor Jesús seguramente que tendría la respuesta, pero lastimosamente hoy el Señor Jesús, hecho hombre, no está con nosotros para podernos sentar con Él en una mesa, tomarnos un café y preguntarle: Señor, tengo esta situación, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cojo para la izquierda? ¿Cojo para la derecha? ¿Digo esto? ¿Digo lo otro? Sería muy fácil, ¿cierto? Si Jesús viniera y nos dijera: bueno, ¿qué tienes? ¿Cuál situación estás viviendo? Señor, esto estoy pasando. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor Jesús nos pudiera dar una respuesta. Sería muy fácil, ¿verdad? Muchos también le pudieran preguntar al Señor: Señor, no tengo paz en mi vida. Llevo tiempo que no tengo paz, llevo tiempo que estoy en zozobra, llevo tiempo que tengo angustia, que hay un pensamiento que me ronda por mi cabeza. Tiempo, Señor, y no sé cómo hacer. ¿Qué hago, Señor Jesús, para tener paz? Entonces, muchos de ustedes le preguntarían: ¿qué hago para vencer el pecado? ¿Qué hago para vencer la tentación? ¿Qué hago para apartarme del mal? Pero dame un tip, Señor, así bien rápido. ¿Qué hago para enfrentar la situación que estoy viviendo? ¿O qué hago, Señor, para tener noches tranquilas, para tener paz, para poder, Señor amado, saber cómo enfrentar mi situación? Muchos de ustedes tendrán preguntas como estas para el Señor Jesús si hoy Él se presentara delante de nosotros y nos permitiera tomar un café con Él. Preguntas serias y no preguntas como de pronto las que yo tengo, que quiero ver un capítulo de mi vida de mucho antes. No. Quiero contarles que el Señor, o las respuestas a todas estas cosas, no son tan rápido como un tip, pero sí las podemos encontrar en la palabra de Dios. Y quiero leerles mejor lo que está en Hebreos 4:12, que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ojo a esto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, la palabra de Dios, es viva. Es viva, es decir, existe, no solo porque la vemos físicamente como un libro que podemos leer, sino que la Biblia existe porque su Espíritu Santo incorpora su palabra en nosotros y se hace viva a través de nuestra experiencia con Dios, y puede tener el poder de discernir nuestro pensamiento, puede tener el poder también de entender lo que pasa en nuestro corazón, lo que pasa en nuestra mente, y saber cómo reaccionar ante las cosas que nosotros estamos viviendo. Entonces, la palabra que está en Hebreos 4:12, que nos habla que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta el alma y que puede penetrar la coyuntura y los tuétanos y que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Es una palabra que el Señor ha dejado para que nosotros entendamos que las respuestas a todas las preguntas que nosotros tenemos están en su palabra. Pero este versículo de Hebreos 4:12 es un poco difícil de discernir, es un poco difícil de interiorizar. Y hay una historia en la Biblia que creo que nos muestra literalmente este versículo que está en Hebreos 4:12. Y es una historia que está en Jueces capítulo
3, que nos habla del rey Eglón. Muchos de nosotros sabemos que el pueblo de Israel vivió en esclavitud por muchos años, pero también por diferentes periodos. El pueblo de Israel era libertado y tenía tiempos de paz, y de pronto venía otro pueblo y nuevamente los sometía a esclavitud. Este es uno de esos periodos donde el pueblo de Israel una vez más desobedece la palabra de Dios, desobedece la palabra de Cristo, y entonces empieza a vivir en esclavitud por medio del rey Eglón, un moabita. Dice la palabra que este rey era un rey gordo, muy gordo, y tenía al pueblo de Israel en esclavitud. Dice que lo tuvo allí durante 18 años, pero no era porque el Señor quisiera que su pueblo viviera en esclavitud, sino que si ustedes leen este capítulo 3 de Jueces, se van a dar cuenta que el pueblo de Israel había desobedecido la palabra de Dios, estaba nuevamente adorando otros ídolos, y entonces el Señor permite que el rey Eglón conquiste el pueblo de Israel y los deje una vez más por un periodo de esclavitud. Y dice la palabra que el pueblo de Israel una vez más clamó al Señor, como todos nosotros sabemos hacerlo cuando tenemos un problema: clamar a Dios, clamar al Señor. Y el rey Eglón entonces tenía en esclavitud su pueblo, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel clama a Dios y dice que el Señor levanta a un hombre llamado Ahot. Ahot era un hombre, dice la palabra, zurdo. Y aquí me quiero detener un momento. La palabra, o cuando la Biblia habla que Ahot era zurdo, quiere explicarnos que el Señor puede también usar personas con cualquier condición, no importa si es derecho, si es zurdo. De hecho, la palabra habla de personas zurdas que tienen mucha fuerza, de ejércitos que eran conformados por únicamente varones que eran zurdos y que tenían mucha fuerza. Entonces aquí la palabra simplemente está describiendo es una condición de este hombre que él levantó, que es Ahot. Cuenta la historia que un día Ahot fue escogido por el pueblo de Israel para llevarle el tributo al rey Eglón. Llevarle el tributo, pues porque estaban en esclavitud y tenían que ir a pagar lo que el rey Eglón había dispuesto. Entonces Ahot se levanta y va junto con otras personas de su pueblo allá a llevar el tributo al rey Eglón. Pero dice la historia que Ahot, antes de irse hacia donde el rey Eglón, se hizo una espada más o menos de medio metro, y habla aquí que se elaboró una espada de doble filo. Y ya ustedes van a empezar a atar esto con lo que leímos en Hebreos 4:12, la espada de doble filo. Y Ahot elabora una espada de estas y la guarda en su costado derecho, porque como era zurdo era más fácil sacarla desde su costado derecho. Y allí guarda Ahot la espada y se dirige con todos sus amigos a llevar los tributos ante el rey Eglón. Se presenta delante del rey Eglón, entregan los tributos, entregan todo lo que tienen, lo que han llevado para este rey que los mantenía en esclavitud, y ellos se devuelven nuevamente para su casa. Pero cuando se devuelven para su casa, Ahot le dice a los demás que sigan, que a él se le olvidó hacer algo, y se devuelve hasta donde el rey Eglón, hasta donde este rey, que dice la palabra es un rey gordo, lleno de grasa por todo su cuerpo. Ahot se dirige nuevamente hasta donde el rey Eglón y le dice: tengo un secreto para ti. El rey, como era un rey que no le gustaba que nadie más escuchara o supiera lo que él hacía, manda a todos sus criados a salir del recinto y se queda solo con Ahot. El rey entonces le pregunta a Ahot: ¿tienes un secreto para mí? ¿Qué hubo? Dígalo ya, porque necesito saber lo que su pueblo ha traído hoy y cuál es ese secreto que usted tiene para contar. Entonces Ahot se acerca ante el rey Eglón y le dice unas palabras
que yo también quiero decírtelas hoy a ti. Es algo que Dios te manda. Es algo que Dios te manda. Hoy la palabra del Señor es algo que Dios manda para ti. Ahod le dice esto al rey Eglón, le dice, es algo que Dios manda para ti. Y al mismo instante saca su espada que había tenido escondida en su costado derecho. Y dice la palabra que la mete en el cuerpo del rey Eglón. Y la hundió tanto en el cuerpo del rey Eglón, que la espada no se pudo volver a sacar, sino que se quedó allá metida. La espada se queda allá metida y fue cubierta, como este rey era tan gordo, se cubrió la espada, se cubrió con la grasa, y esta es una de esas historias bizarras que están en la Biblia, y dice que el excremento del rey se salió por todo su costado y cubrió la espada, y por eso no se pudo salir. Aquí Ahod, habiendo cumplido con su cometido, que era lo que él había planeado, deja la espada ahí, echa llave a la puerta y sale por otro lugar y empiezan a huir. Cuenta la historia que los siervos o los criados de este rey Eglón empiezan a preocuparse porque el rey nada que sale de su recinto, nada que Ahod sale, y empiezan a pensar si algo mal está pasando. Pero uno de ellos revisa, y a causa del mal olor que está saliendo de allá del cuarto del rey Eglón, porque todas sus heces habían salido, y porque la espada había quedado dentro de su cuerpo y todas las heces habían salido, despedía ese cuarto un muy mal olor. Y uno de ellos dice, tranquilos, dejemos al rey allá, porque es que lo que pasa es que el rey está haciendo sus necesidades, entonces todavía no lo molestemos. El rey está allá haciendo sus necesidades, déjenlo allá, a causa del olor que salía de la habitación. Pero pasado el tiempo y nada que el rey salía, nada que escuchaban noticias de su rey, ellos deciden entonces entrar y ven que está con candado. Entonces rápidamente entienden que pasa algo, corren a buscar la llave, encuentran y abren la puerta, y oh sorpresa, su rey está allí tendido, muerto, con todo el excremento allí tirado. Dice la palabra que el pueblo de Israel, luego de lo que había hecho Ahod, viene y vence al pueblo del rey Eglón y tuvo paz durante 80 años. ¿De qué se trata esto? Usted dirá, qué historia más rara que está en la Biblia, qué historia tan terrible que está en la Biblia, y sobre todo tan explícita, que nos habla que una espada de doble filo atraviesa el cuerpo de este rey gordo, que lo cubre, que la espada no se puede volver a sacar de la gordura que tenía, pero que sí se cubre de grasa y de heces. ¿De qué se trata esta historia? ¿Y cómo podemos atarla con lo que acabábamos de hablar, de que la palabra de Dios es viva y eficaz? Lo primero es que seguramente la relación que ustedes ya hicieron allí con esta espada que hizo Ahod a la palabra de Dios, y es que dice que la palabra es más cortante que espada de doble filo. Espada de doble filo, y que penetra mucho más allá, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Aquí la espada no pudo volver a salir, porque la palabra de Dios es tan cortante como una espada de doble filo. Lo primero que quiero regalarles en esta mañana es que la palabra de Dios, cuando tú te dispones a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a interiorizar la palabra de Dios, lo primero que hace la palabra en tu vida es limpiarte. Lo primero que hace la palabra de Dios en tu vida es sacar aquello que huele mal de ti, es sacar aquello que no está bien dentro de ti y que debe salir y que
hiede como las heces de nuestro cuerpo. Lo primero que quiere hacer la palabra cuando tú le preguntes, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago para dejar de pecar? ¿Cómo hago, Señor, para vencer la tentación? ¿Cómo hago, Señor, para hacer lo bueno y no lo malo? La respuesta está en la palabra. La palabra te limpia. La palabra te limpia del pecado. La palabra hace que tú dejes de pecar. La palabra hace que tú puedas vencer la tentación, porque esta espada, esta palabra cortante, más cortante que espada de doble filo, te va a limpiar. Cuando tú interiorices tu palabra, cuando tú empieces a escuchar la palabra te limpia. Y aquí quiero ponerte a ti un reto, tú, Iglesia de la Esclavitud a la Libertad, que me estás escuchando. Quiero que todos los días, de hoy en adelante, leas un versículo de la Biblia. No te toma más de un minuto. Te toma 30 segundos leer un versículo de la Biblia, uno nomás. Y ese versículo lo interiorices durante todo el día. Un solo versículo durante el día. ¿Cuánto nos demoramos leyendo? 30 segundos te demoras. Creo que por más ocupado y afanado que estés durante el día, tienes 30 segundos para leer la palabra del Señor. Y esto va a causar en ti que empieces a limpiarte. ¿Cómo hago para vencer el pecado? ¿Cómo hago para hacer lo bueno? ¿Cómo hago, Señor, para no volver a desobedecerte? La palabra de Dios te limpia. Lo segundo que quiero dejarte es que Hebreos 4:12 dice que discierne los pensamientos, que la palabra de Dios discierne los pensamientos. Y si tú eres de los que quisiera preguntarle a Jesús, ¿cómo hago, Señor, para enfrentar la situación que estoy viviendo? ¿Cómo hago, Señor, para saber cómo reaccionar ante aquello que está viniendo a mi vida? Quiero decirte que la palabra de Dios te ayuda a discernir. ¿Qué es discernir? No es otra cosa sino que comprender lo que tú estás viviendo, comprender el por qué la situación llegó a mi vida, comprender el por qué esta o lo otro yo lo estoy viviendo, comprender. La palabra te ayuda a comprender aquello que está pasando en tu vida, pero lo mejor es que te ayuda a reaccionar a aquello que tú estás viviendo. Discierne tu pensamiento. Deja de preguntarte por qué. Ve a la palabra del Señor. Y el Señor, una vez te limpie, empezará a ayudarte a comprender. Todas esas preguntas que tú tienes, el Señor te las va a ayudar a discernir. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando la palabra dice aquí que la palabra te ayuda a discernir las intenciones de tu corazón, no te está diciendo otra cosa más, sino que el Señor quiere aclarar tu pensamiento. El Señor quiere aclarar todo aquello que tú tienes en tu mente. Lo que tienes que hacer tú es déjate ayudar por el Señor. Déjate ayudar. Te quiero leer Salmos 119, capítulo 119, verso 130. 119, 130, dice la palabra de Dios. La enseñanza de tus palabras, es decir, de la palabra de Dios, la enseñanza de tus palabras dan luz, y aún el sencillo puede entenderlas. Es decir, usted dice, pero es que, perdóneme la palabra, pero es que yo soy muy bestia para entender la palabra de Dios. Yo leo y no entiendo nada. Yo leo y quisiera saber de qué se trata, pero no. Yo soy cerrado para la Biblia. El Señor aquí te dice, ¿sabes? Aún el sencillo quiere decir el que se crea con poca inteligencia, aún el sencillo puede entenderlas, porque la palabra del Señor da luz. Quiere decir, la palabra del Señor te ayuda a comprender, te ayuda a aclarar. Entonces las preguntas que tú tengas antes de ir a decirle al pastor, ¿de qué se trata esto? Pastor, ¿qué puedo hacer con esto? Primero vea la palabra. Y les digo esto es porque a nosotros nos gusta siempre el camino fácil. Siempre. Que nos digan qué hacer y listo. Pero cuando el Señor nos pone una tarea que es
Ve a la palabra para que te limpie, ve a la palabra para que te ayude a discernir tus pensamientos, para que te ayude a comprender tu situación. Ve a la palabra para que puedas entender las intenciones de tu corazón, es decir, para que puedas aclarar aquella pregunta que tú tienes. Ve a la palabra. Ella es la que te puede traer la respuesta en esta mañana a lo que tú estás viviendo o a lo que tú estás pensando hacer. Pero también una vez la palabra te haya limpiado, una vez la palabra haya llegado a tu vida y te haya limpiado, te haya ayudado a aclarar, a comprender tu situación y te haya ayudado a entender qué es lo que tiene tu corazón y por qué está inquieto, y te haya ayudado a tomar una decisión, a seguir adelante. ¿Sabes qué hace la palabra? La palabra, dice el Señor, trae paz. Salmos 56:4. La palabra que tú recibes en tu vida te traerá paz. ¿Por qué fue libertado el pueblo de Israel? ¿Por medio de qué? Por medio de una espada de doble filo. Por medio de, años después en el Nuevo Testamento, la palabra, que el Señor la compara con esa espada de doble filo. El pueblo de Israel una vez más tiene paz durante 80 años. Y cuando tú tomes la palabra, la interiorices y la guardes para ti y empieces a practicarla, va a traer paz para tu vida. Por 80 años, por más, por menos, por el tiempo que tú quieras. Porque cuando tú llevas la palabra de lleno en tu boca, tu vida siempre estará en paz. Aquí el pueblo de Israel estuvo, dice la palabra que por 80 años estuvo en paz. Fue porque cuando tú leas la historia, después volvieron a desobedecer al Señor. Y entonces el Señor tiene que ¿qué? Volver a hacer algo para llamar la atención del pueblo que se está perdiendo, que no quiere escuchar la palabra, que no quiere leer la palabra. Entonces tiene que hacer que pasen situaciones en la vida de su pueblo para que llamar la atención de su pueblo y el pueblo se vuelva una vez más a Dios. La palabra entonces, después de que limpia, de que discierne, de que te ayuda a aclarar, a discernir, a comprender tu pensamiento, traerá paz. Salmo 56:4 dice: en Dios alabaré su palabra. Es decir, yo me gozo con la palabra del Señor. Yo me gozo cuando leo la palabra de Dios. Yo me gozo cuando el Espíritu Santo me ayuda a entender la palabra de Dios. Y ¿sabes qué dice? Una vez que alabo en la palabra de Dios, en Dios he confiado, no temeré. En Dios he confiado, no temeré. Y cuando no tememos, ¿qué tenemos entonces? Paz, tranquilidad, sueños que nos hacen descansar realmente. La palabra del Señor es aquella que te puede traer paz a ti. No busques en otro lugar. Tienes aquí en la palabra, tienes la solución y la respuesta a todas tus preguntas. Por eso, en esta mañana, en la palabra que quería traer para ti, es que el Señor te pueda hablar. Que el Señor una vez más pueda hablar a tu vida. Que el Señor una vez más traiga una palabra para ti, no por medio de mi boca, sino por medio de la Biblia. Que tú hoy puedas decir: Señor, quiero sacar 5 minutos para leer tu palabra y quiero que me hables. Invoca al Espíritu Santo en el momento que tú vayas a leer la palabra y deja que el Señor llene tu boca de su palabra. Empieza cantando, empieza alabando, como les decía en un mensaje esta semana, porque la alabanza y la adoración abre la brecha para que empieces a entrar en la presencia del Señor. Empieza a entender mi deseo, mi anhelo en esta mañana es que tú puedas adentrarte una vez más a la palabra del Señor, y que sea la palabra del Señor la que te traiga paz. Que sea la palabra del Señor la que limpie todo aquello que huele feo dentro de ti. Que cuando leas tú esa historia que leímos en Jueces capítulo 3, entiendas por qué una espada de doble filo
puede penetrar la coyuntura, los huesos y los tuétanos, limpiar tu vida y traerte paz. Hoy es mi anhelo para ti, iglesia, que el Señor te pueda hablar, que cuando tú abras tu Biblia, esa que te regalaron, esa que tienes allá empolvada en tu casa, esa que abres de vez en cuando tú puedas abrir tu palabra, el Señor hable a tu vida. ¿Hace cuánto no lees la palabra, iglesia? ¿Hace cuánto tú no te tomas el tiempo para coger la Biblia y leer un versículo? Y decirle y preguntarle al Señor, ¿qué me quieres decir, Señor, en este versículo? Señor, ¿qué mensaje me quieres dar con este versículo? Iglesia, ¿hace cuánto tú no abres la palabra de Dios? La tienes al alcance de tu mano. Hay personas que no tienen ni siquiera una Biblia para leer. Iglesia, no dañes o no desperdicies, mejor, el tiempo que hoy tienes. Por eso los reto a que hoy, durante todos los días que vienen, te tomes 30 segundos para leer un verso de la Biblia. Que puedas comprender, que puedas entender que el Señor, por medio de su palabra, puede hacer milagros, puede hacer cosas imposibles, pero es necesario que tú te adentres en su palabra, que te ayude a discernir ese pensamiento, que te ayude a comprender esa intención que hay en tu corazón, que te ayude a no hacer lo malo, que te ayude a obedecer. Por eso, iglesia, déjeme terminar orando por sus vidas, orando porque el Señor hable a su corazón y porque el Señor haya hablado en esta mañana, por medio de la alabanza, por medio de cualquier versículo, o por medio de la predicación, o por medio del mensaje, lo que haya pasado, que te hayas sentido como en casa cuando viste aquí atrás el logo de la iglesia de la esclavitud a la libertad. Siéntete como en casa, siéntete como en casa porque el Señor está aquí, pero también está allá contigo, que el Espíritu de Dios está en el lugar donde nosotros lo llevemos. Padre, en esta mañana, Señor, oro por tu iglesia. En esta mañana, Señor amado, oro por tu pueblo, Señor, que hoy ha escuchado tu palabra. Oro por cada uno de ellos para pedirte, Señor, que nos ayudes a escudriñar tu palabra. Pero, Padre, que nos ayudes a comprender lo que nos quieres decir. Señor, tenemos muchas preguntas, Padre, de cosas que nos han pasado o de cosas que estamos viviendo, Señor. Tenemos muchas preguntas porque a veces hacemos menos de lo que decimos, Dios. Hacemos menos de lo que hablamos, Padre. Pero quiero ser, Señor, dile ahí al Señor, quiero ser, Padre, esa persona que lee tu palabra, que la vive, que la pone en práctica, Señor. Quiero que tu palabra sea esa espada de doble filo, Señor, que penetre en mi vida, Señor, y transforme mi pensamiento, transforme mi corazón, Señor. Quiero permitir que tu Espíritu Santo entre a mi vida, Señor, por medio de la oración y por medio de la lectura de tu palabra, para transformar la persona que soy, Señor. Quiero todos los días ser una mejor persona, Padre. Quiero todos los días, Señor, ser un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor empleado o un mejor jefe, Señor. Y todo eso lo logro por medio de tu palabra, Señor. Llena mi espíritu, pídele ahí al Señor que llene tu espíritu. Hoy estamos en la casa de Dios. Llena el espíritu, Señor amado. Llena mi espíritu, Señor amado, para poder hablar a tu pueblo. Llena mi boca, Señor, de tu palabra, para poder hablar a los que me rodean, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, hay un pueblo que escucha tu palabra, Dios. Hay un pueblo que se siente alegre, Señor, de saber que tú estás con nosotros, pero que a veces tenemos preguntas que necesitamos discernir y comprender, Dios. Llévanos, Señor, por medio de tu palabra, Padre, a entender cómo reaccionar ante cada situación, Señor. No permitas que tomemos nuestras propias decisiones, que nuestra alma no gobierne nuestra vida, sino que sea tu Espíritu el que gobierne nuestra vida. Hay momentos difíciles, hay situaciones que no quisiéramos vivir, Señor,
como el pueblo de Israel, pero cuando clamamos a ti, tú siempre mandas un libertador por medio de una palabra, Señor. Hoy liberta, Señor, nuestro corazón. Si en algo, Señor, estamos fallando, liberta nuestra vida, Padre. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Te damos gracias por las palabras que han llegado hoy a nuestra vida. Por el Salmo 119, 130. Por el Salmo 56, 4, Señor. Permítenos entenderlo, comprenderlo. Tu Salmo 56, 4, Señor, al final dice: ¿qué puede hacerle el hombre? ¿Qué puede hacerme un simple mortal, Señor? Y eso queremos decirte hoy. ¿Qué puede hacernos el mundo, Señor, cuando vivimos contigo? Nada puede tocar nuestra morada, Señor, cuando vivimos contigo. Nada puede tocar nuestras vidas, Señor, cuando hacemos viva tu palabra en nosotros, Señor. Nada podrá, Señor amado, quitarnos la paz que solo tú puedes dar. ¿De quién temeré?, dice tu Salmo. ¿De quién temeré, Señor, si tú estás con nosotros? ¿De quién temeré, Señor, si tú estás aquí en mi casa? ¿De quién temeré, Señor, si tú habitas en la iglesia de la esclavitud a la libertad, pero también habitas en el corazón del líder, del pastor? ¿De quién temeremos, Señor? ¿De las malas noticias? No, Señor. Aprenderemos de esas situaciones. Aprenderemos de esas experiencias, Señor. Pero que tu espada siempre esté de continuo en mi boca. ¿De cuál espada, Señor? De tu palabra, de la única que puede transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Iglesia, los bendigo desde este lugar. Los bendigo desde su casa y espero que hoy pasen un resto de día excelente, que saquen tiempo para leer la palabra, que saquen tiempo para orar, que saquen tiempo para escuchar el Espíritu de Dios. Los bendigo, que pasen un resto de día excelente desde esta su casa, la iglesia de la esclavitud a la libertad. Chao, iglesia, Dios los bendiga, chao, chao.